Imagine sumergirse en una narración tan intensa que va más allá de las palabras en papel, una historia que pulsa con la urgencia de una llamada divina, capaz de sacudir incluso los cimientos de su fe. Esta es la fortaleza del libro de Jeremías, una cuenta que no se contenta con ser leída pero requiere ser vivida. Y hoy descubrirá por qué este mensaje, escrito durante siglos, todavía resuena con una corriente aguda, como si estuviera dirigido personalmente a usted. No es solo otro texto sagrado, es un grito que cruza el tiempo, desafiando nuestra indiferencia. En un momento en que la traición se disfrazó de normalidad y la verdad se negoció por conveniencia, surgió una voz de las sombras, no para ser aplaudidas, sino para ser inevitable. Mientras que la nación se hundió en su propia corrupción, con líderes que intercambiaron principios por el poder y un pueblo que buscó respuestas sobre ídolos sordos, un hombre fue elegido para romper el silencio. No por su propio mérito, sino para un propósito que lo precedió. ¿Tu misión? Ser la propia boca de Dios, no calmarse, sino para exponer, no para complacer, sino confrontar. ¿Cómo anunciar la destrucción cuando todos piden paz? ¿Cómo hablar sobre el juicio cuando el mundo prefiere ilusiones? Jeremías no anheló la fama, llevó el peso de una verdad que lo aplastó, pero nunca se dobló. Porque hay momentos en que el cielo no busca sirvientes compatibles, sino instrumentos que se atreven a decir lo que nadie quiere escuchar. Y esta voz no se perdió en el pasado. Ella resuena hoy, como truenos entre ruinas, susurrando en las páginas amarillentas, Dios sigue hablando, incluso cuando cerramos los oídos. Si cree que hay más aquí que la tinta del pergamino, si cree que estas palabras son una invitación directa del Creador a su alma, entonces este es el momento de responder. Antes de continuar, permita que la voz de Jeremías invade su corazón. Porque todo comienza ahora, en el primer capítulo, donde estalla una llamada extraordinaria en medio del caos. Era un momento de apariciones. La nación, al borde del abismo, fingió reformarse mientras el corazón se pudría. Los altares estaban llenos, pero los corazones, vacíos. Y fue en este escenario de hipocresía que estalló la palabra del Señor, no para reyes o para sacerdotes, sino para un hombre ordinario, de una ciudad sin importancia, Jeremías, hijo de Hilquías, de la tierra de Benjamín. Nada en su origen sugirió grandeza. No era un príncipe, ni guerrero, ni un sacerdote prominente. Pero lo que lo haría inolvidable no era su linaje, sino la marca de una llamada que lo precedió. Incluso antes de que te formara en el útero, ya te conocía. Antes de que nacieras, te separé. Te hice profeta a las naciones. No fue una elección, era un destino sellado antes del primer suspiro. Frente a esta revelación, Jeremías acude. Señor, ¿cómo puedo hablar? Soy un hombre joven, una voz frágil en medio de la agitación. Su vacilación no es la rebelión, es el miedo legítimo de quien sabe el costo de la obediencia. ¿Cómo podría un hombre simple desafiar a los reyes, sacudir sacerdotes y enfrentar multitudes? Pero Dios no acepta excusas. No digas que eres joven. Irás a donde te envíe y diga lo que pido. No teme, porque estoy contigo. Y luego un gesto que lo cambia todo, la mano divina toca tus labios. No es solo un consuelo, es una transformación. Puse mis palabras en tu boca. Jeremías ya no es un simple sacerdote, ahora es la voz del cielo en la tierra. Y el Señor define su misión con una clara claridad: hoy te constituyo en naciones y reinos, desgarrar y derrocar, destruir y demoler, pero también para reconstruir y plantar. 6 acciones, 4 de juicio, 2 de esperanza. Su ministerio sería un torbellino, primero, la tormenta de la corrección, entonces la calma de la restauración. Dios luego le muestra 2 visiones que seleccionan su llamado. El primero, una rama del árbol de almendras, símbolo de vigilancia. Soy consciente de mi palabra para cumplirla. Nada de lo que Jeremías anunció sería sin respuesta. El segundo, una sartén del norte de ebullición e inclinada. Una advertencia de que el castigo vendría como una ola devastadora de Babilonia. Desde el norte derramará el mal sobre esta tierra. El juicio no era un capricho, fue una consecuencia. Un pueblo que intercambió al Dios vivo por los ídolos de piedra cosecharía lo que sembraría. Y el pedido final suena como un desafío: prepárese. Levántate y di todo lo que te envío. Dios no promete instalaciones, pero garantiza su presencia. Pelearán a ti, pero no ganarán, porque yo estoy contigo. De esto, Jeremías no es
Otro hombre, es una señal viva para su generación, un faro antes de la tormenta. Y cuando la llamada se consolida, el primer mensaje de Jeremías para la gente de Judá no viene con truenos, sino con un recuerdo doloroso, amor olvidado. Dios habla como un padre herido, un esposo traicionado. Te recuerdo, tu dispositivo en la juventud, cuando me sigues en el desierto, seguro y dependiente. Era el momento del éxodo cuando Israel caminaba con Dios sin reserva. Eran su herencia sagrada, los puños de la cosecha, intocables. Quien los amenazó pagaría el precio. Pero ese amor se había ido. Y luego la pregunta que desenmascara la hipocresía, ¿qué apenas te hice para dejarme? La respuesta se encuentra en el silencio culpable de la gente. Dios no ha cambiado, ellos fueron los que intercambiaron la fuente de aguas vivas por cisternas agrietadas, incapaces de tener una caída de esperanza. Mi gente cometió dos errores serios, me dejó, la fuente de la vida, y se excavó a sí mismos pozos rotos. Es la esencia de la acusación, intercambiaron la verdad por las mentiras, la gloria de la vergüenza, el creador de la creación. Dios luego revisa la historia de Israel, desde Egipto hasta Canaán, y en cada etapa, se repite la infidelidad. Los sacerdotes lo abandonaron la búsqueda. Los líderes tropezaron con la ley mismos deberían mantener. Los profetas hablaron en nombre de Baal. La corrupción no era solo religiosa, fue un cáncer que contaminó todo. Y el Señor asume el papel de juez, todavía discutiré contigo y tus descendientes. Él desafía, incluso los paganos son fieles a sus dioses falsos, pero Israel traicionó al Dios verdadero. Sal, oh cielos. O riéndote con eso. Incluso la creación se revuelve frente a tal ingratitud. Las imágenes se siguen entre sí, cada una más contundente. Israel es una vid que, a pesar del cuidado, solo lleva la fruta podrida. Es la novia quien, incluso amada, corre hacia los brazos de los extraños amantes. Es el animal indomable que se niega a volver al redil. Es el ladrón quien solo llama al Señor cuando la mano de la justicia lo alcanza. La acusación es clara, intercambiaron luz por la oscuridad, la vida por la muerte. Y el capítulo se cierra con una mezcla de justicia y lamento. Dicen, no pecamos. Pero sus caminos los condenan. La historia de Jeremías no es solo un registro del pasado, es un espejo para hoy. Porque Dios todavía habla, y la pregunta que hace eco es, ¿estamos escuchando? El castigo no es una sorpresa, es la consecuencia natural de una nación la que ha cambiado la verdad de las mentiras, la fidelidad por la lujuria, la adoración por la idolatría. Y ahora, cuando el juicio llama a la puerta, Dios todavía extiende una última oportunidad, flauta, antes de que la oscuridad los traga. Pero no es solo una advertencia de guerra, es un grito de amor herido. ¿Por qué insistes en morir? Parece llorar. ¿Por qué prefieres la espada al perdón, la ruina a la restauración? Jerusalén, la ciudad que debería ser ligera, se ha convertido en un faro de rebelión. Sus líderes, en lugar de pastores, son lobos que devoran el rebaño. Sus profetas, en lugar de la voz de Dios, son el eco de los intereses humanos. ¿Y la gente? A la gente le encanta así. Prefiere la ilusión que calma la verdad que libera. Al igual que los niños que abofeten los oídos para no escuchar el trueno, cierran los ojos a la tormenta que se acerca. Diles, Dios le ordena a Jeremías, que sus oraciones son abominación, sus sacrificios son vanos, sus fiestas son hipocresía. Debido a que a medida que sus labios me alaban, sus manos están sucias con sangre, sus corazones llenos de codicia. Y luego, como un padre que muestra a su terco hijo el abismo donde corre, el Señor pinta la imagen de lo que vendrá, mire hacia el norte. Las ciudades serán saqueadas, los templos profanados, las mujeres violadas, los niños arrastrados. ¿Y tú? Le pregunta a Dios, tú que ahora se ríe, que ahora se siente seguro, ¿dónde lamerá la espada tus puertas? Pero incluso aquí, en medio del anuncio de la destrucción, hay un hilo de obstinada esperanza. Aún así, murmura el Señor, si te recurres a mí con todo tu corazón, si no rasgas tus prendas, sino tus corazones endurecidos, me volveré hacia ti. No es una promesa barata. No es un perdón automático. Es una invitación a la rendición total. Deja tus ídolos. Rompe tus imágenes. Confiesa que tus propias manos las llevaron a este abismo. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. Él quiere que viva.
No quiere ruina, sino restauración. Y luego, como un golpe final, la voz divina se eleva a un desafío brusco. Deambulan por las calles de Jerusalén. Busque a un hombre que practique justicia, que busca la verdad, y por él, perdonaré esta ciudad. Silencio. No se llama a ningún nombre. Ninguna mano se levanta. Ni siquiera hay uno, dice el Señor, y el veredicto está sellado. La misericordia tiene límites cuando el corazón no tiene fin a su rebelión. Jeremías siente el peso de estas palabras como el plomo en su pecho. Él ve, en visión profética, lo que los ojos humanos aún no ven: fuego devorando los palacios, la sangre que gotea a través de los pasos del templo, el arrepentimiento de las madres que no encontrarán a sus hijos. Y en medio de este horror, una pregunta resuena, no como una acusación, pero como lo siento: ¿cuánto tiempo? ¿Nación obstinada? ¿Cuánto tiempo preferirán la oscuridad a la luz? El profeta sabe que la respuesta ya está escrita. La gente no escuchará. No esta vez. Y así, mientras que las trompetas suenan en Tecoa y los signos de humo aumentan en Bet-Aven, Jeremías no llora no a través de la ciudad que caerá, sino por las almas que podrían haber sido salvadas. Debido a que la tragedia no es solo la destrucción, podría haberse evitado. Oh, si lo hubieras sabido, aunque en este día, lo que haces por la paz. Pero no lo sabían. Y ahora el león rugió. No es un ejército que marche Jerusalén, es el peso mismo de la justicia divina, implacable como una tormenta que barre lo que no tiene raíz. El Señor no habla vago en términos, su oración es un plan de batalla de precisión cruel. Desde el amanecer hasta el atardecer, la ciudad rodeará a la ciudad. ¿Y por qué? Porque la opresión se ha desbordado. La violencia no es un río, es un pantano podrido que viende todo lo que juega, oculto bajo la superficie de los rituales vacíos. Dios no es la última vez, lo toma el corazón del mal, oh Jerusalén, que puedes ser más que salve. Tu corazón es piedra. Jeremías siente que el fuego de la ira divina arde en sus intestinos. No es ira para él, es el dolor de Dios, insoportable, lo que lo consume dentro. Ya no puedo contenerlo. Grita al profeta, y la palabra que sale de sus labios no es una amenaza, es arrepentido. Porque la oración no ahorrará a nadie. No hay excepciones a la justicia cuando la injusticia era universal. Las casas serán violadas, los campos pisoteados, los tesoros saqueados como un botín de guerra. Y lo más terrible no es la pérdida, es la razón: de lo más pequeño a lo más grande, todos son daños. Los profetas y sacerdotes mienten sin vergüenza, sanan con palabras a la herida mortal de la gente, diciendo: paz, paz, cuando no hay paz. Existe la raíz de la ruina. El pecado ha perdido su capacidad de avergonzarse. Ya no se estremecen por el mal. No se sonrojan, no se inclinan, no lloren. La culpa fue enterrada debajo de las capas de autoengaño, y Dios, con una voz que cortaría el mármol, señala el camino de regreso: detente. Mira los caminos antiguos, donde está el buen camino, y encontrarán descanso a tus almas. Pero la respuesta es una pared: no caminaremos. Dios envía talanos, profetas que gritan como trompetas en el desierto. Pero la gente cubre sus oídos. La palabra del Señor es arrojada a la basura, pisoteada como algo sucio. Luego viene la oración, y no es solo el juicio, es una ironía amarga. Traeré contra ti una nación desde lejos, cuyos arcos no saben lástima, cuya lengua no entiende. Devorarán a tus hijos, sacudirán tus viñedos, reducirán tus ciudades a escombros. Incluso el duelo será inútil. Incluso si rápidamente matan, no escucharé su llanto, porque sus corazones están lejos de mí. Ofrecen una ofrenda quemada, pero sus manos están manchadas de sangre. Jerusalén se rechazó la plata. Fue al fuego, pero no se purificó a sí mismo. Fue probado, pero no sirvió. Se endureció en la fragua de su propia rebelión. Y ahora, en el lugar más sagrado de la ciudad, en la atria del templo, donde la gente se ha reunido con sus sacrificios y sus canciones, Dios desenmascara la estafa. Este es el lugar que llamas templo del Señor, como si el nombre fuera suficiente para salvarte. Pero tus ojos están llenos de adulterio, tus manos de sangre, tus bocas de mentira. Te vas de aquí para robar, matar, hacer abominaciones y luego no volver a no verlo. El Señor no es engañado por los rituales.
El velo que sucede fuera de las puertas, la viuda despojada, el huérfano explotado, el inocente condenado. Y luego, con un engrase que resuena como un golpe, esta casa, que se llama por mi nombre, ¿se convirtió en una guarida para ti? Silo. Dios recuerda a Silo. Y de ahora al lugar que alguna vez fue mi hogar, y vea lo que hice con él debido a la maldad de mi gente. Jerusalén sigue los mismos pasos. La paciencia divina tiene límites, y han sido superados. No rezas por este pueblo, dice el Señor a Jeremías. No intercedan por ellos. No los grites. Porque aunque Jehová de los ejércitos escuchó, no les respondería. No es que Dios haya cerrado sus oídos a la oración, que la gente cerró sus corazones para cambiar. Y luego el Señor abre los ojos del profeta para ver lo que ve, los niños quemados vivos en los brazos de los niños, altares el Baal erigido en los valles que deberían ser santos. Cosa que nunca ordené, ni pasé por mi mente. La respuesta no es solo el juicio, es un horror sagrado. El valle de Ben Hinnom, donde el fuego devoró inocente, será renombrado Killing Valley. No habrá más risas, ni canciones, ni fiestas. Solo huesos al sol, ciudades vacías y el silencio que sigue a la destrucción. Incluso los muertos serán deshonrados, se abrirán las tumbas de los reyes, los huesos se dispersan como un estiércol sobre la tierra que amaban en vano. Han servido al ejército del cielo, ahora sus cuerpos se pudrirán bajo ese mismo cielo, como un testimonio silencioso de su locura. La tragedia no es la muerte, se preferirá a la vida. No por arrepentimiento, sino por desesperación. Jeremías llora, con una voz rota, ¿por qué esta gente insiste en desviarse? No es un tropiezo, es una raza hacia el abismo. Abrazan la mentira y se escupen en la verdad, incluso cuando la verdad los busca con lágrimas. ¿Los líderes? Peor aún. Profetas que venden paz barata, sacerdotes que se unen con heridas de aceite podrido. Dicen, paz, paz, pero ¿dónde está la paz? Suricialmente sanan el dolor de mi gente, como si un vendaje pudiera curar un cáncer. Dios pregunta, y la respuesta es un golpe para el cofre, ¿se avergonzaron cuando hicieron cosas odiosas? No. Ni siquiera saben lo que se avergüenza. Entonces caerán. Se cosecharán el día de la visita, como un trigo maduro bajo la guadaña. Y luego la voz de Jeremías se rompe. Ya no es una denuncia, es desesperación. ¿No hay bálsamo en Gilead? ¿No hay un médico allí? ¿Por qué, entonces, la herida de la hija de mi gente no cierra? El profeta no es un juez frío. Es un hombre que sangra dentro, que ve que el desastre se acerca y le gustaría escapar al desierto, lejos de esta generación que intercambió a Dios por los ídolos de madera. Vive entre las personas que ya no saben lo que es verdad. La mentira es el aire que respira, la traición, la moneda. Hermano engaña hermano, amigo apnunala amigo. Todos descienden, paso a paso, al pozo. Y Dios, en una voz que parece provenir de las profundidades, afirma, avanzan el mal hacia el mal y no me conocen. La corrupción no es solo moral, es metafísica. La verdad fue asesinada. Justicia, crucificada. Toda la ciudad se ha convertido en un error cometer un error. Por lo tanto, vendrá el fuego. No para destruir, sino para refinar, aunque es demasiado tarde. He aquí, les demostraré cómo probar la plata. ¿Qué más podría hacer por mi hija rebelde? Sus lenguas son flechas envenenadas, su boca sonríe mientras apuñalaba. ¿No castigaré estas cosas? Pregunta al Señor. No me vengaré de una nación así. El silencio que vendrá será absoluto. Colinas mecedoras, bandadas dispersas, ciudades fantasmales, sin voz, sin risas, sin memoria. Y cuando los sobrevivientes preguntan por qué, la respuesta se convertirá en un veredicto, porque han abandonado mi ley. Porque siguieron sus obstinados corazones. Porque les encantó lo que no pueden salvar. Pero entonces, en medio de la tormenta, Dios cambia el tono. Ya no habla de juicio, sino de algo que trasciende los reinos, ejércitos y sabiduría humanos. No gloria a los sabios en su sabiduría, ni lo fuerte en su fuerza, ni los ricos en sus riquezas. Pero quien quiera gloriosamente glorias, conozca a Dios. No como un concepto, sino como el único ancla cuando todo se derrumba. No como un ritual,
sino como la verdad que sostiene el universo. Esta es la elección que siempre ha estado antes que ellos. Y eso todavía está ante nosotros. Aquí está la verdad que no quieren ver: el odre no estará lleno del vino de la fiesta, sino del vino de la ira. No es la cosecha de alegría lo que se acerca, sino el peso abrumador de la justicia divina. Escuchan la metáfora y la sonrisa, imaginando banquetes y abundancia. Dios está hablando de un juicio que no ahorrará ni siquiera los vasos más resistentes. ¿Cuánto tiempo persistirán para no entender? ¿Cuánto tiempo cerrarán sus ojos a lo que no se escribe en las tabletas de piedra, sino en el transcurso de la historia, en la sangre de los profetas, en el silencio de los ídolos que no salen? Esta es la ironía trágica: un pueblo que se jactó de ser el viñedo del Señor ahora se pisará como uvas en el plano de su propia rebelión. Judá se convirtió en un odre agrietado para retener la bendición, filtrando la idolatría, derramando su herencia en el polvo. Dios no se deleita en él. Tu voz no es triunfante, pero lo siento, los planté como una vid que eligió, pero solo diste frutas amargas. Las regé con misericordia, pero arrojaste rutas de cisternas que no retienen el agua. La advertencia es clara: cuando la mano del Señor se levante, no habrá lugar para esconderse. Los sabios se avergonzarán, los fuertes huirán, los ricos no podrán comprar su salvación. Porque lo que está por venir no es una tormenta que pase, sino el colapso de un sistema podrido de la raíz. Y en medio de este anuncio solemne, Jeremías siente el doble peso de su misión: ser la voz que grita en el desierto de los corazones endurecidos y al mismo tiempo llevando el dolor de un Dios traicionado en su pecho. No es solo un mensajero, es un hombre que llora por las ruinas incluso antes de que sucedan. Señor, ¿no lo ven? Podría preguntar. ¿No entiendes que tú, paz, es una ilusión, que tus dioses son sombras, que tu seguridad es un castillo de letras a punto de colapsar? Pero la respuesta ya está escrita en las paredes de Jerusalén, entre las líneas de los salmos olvidados, en el eco de las promesas rotas. Y luego, como padre que aún extiende su mano a su hijo rebelde, Dios hace una última oferta, no por escape, sino significativa. Cirumite al Señor, saca las preputaciones de tu corazón. Ya no se trata de ritos externos, sino de una transformación que solo el arrepentimiento genuino puede funcionar. Regreso, oh niños desobedientes, ruega. Seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero la ventana se cierra. El tiempo de gracia tiene un límite, y la paciencia divina, aunque larga, no es infinito. Aquí están la encrucijada: o se rinden a la verdad que los liberaría, o serán aplastados por el peso de la mentira que abrazaron. Jeremías lo sabe. Él sabe que las palabras que pronuncia no son solo advertencias, las últimas llamadas antes del silencio. Y en el fondo de este silencio, solo hay una pregunta que resuena a lo largo de los siglos, haciéndonos eco para nosotros hoy: cuando llegue la tormenta, ¿dónde confiarás? El árbol que, en lugar de buscar sus raíces en las aguas vivas, extiende sus ramas al viento, y cuando llega la tormenta, no hay nada que lo sostenga. Judá es este árbol. Sus raíces se secan, sus frutas podrían ser podridos, y ahora solo permanece el colapso. Aquí está la imagen que Jeremías pinta con palabras de fuego: una nación borracha no por vino, sino por la ilusión de su propia invencibilidad. Reyes que son intocables, sacerdotes que venden bendiciones vacías, profetas que intercambian la verdad por aplausos, todo, sin excepción, tambaleando al abismo. No es una caída accidental, es el resultado inevitable de una elección. Preferían la mentira al Dios que los había creado, los ídolos tontos al Dios que habla, falsa seguridad a la roca eterna. Y ahora, cuando el juicio se acerca como un ejército en marzo, Dios todavía extiende una última oportunidad: humilílate. Reconozca que su gloria está prestada, que su fuerza es polvo, que su sabiduría está loca ante mí. Pero él ya sabe la respuesta. El orgullo no se inclina, él rompe. Jeremías no es solo un mensajero, es un testigo ocular de la tragedia. Su corazón no es la gravedad del juicio, sino por la terquedad que lo hizo necesario. Él ve al rey y la madre reina, una vez coronada de esplendor, ahora sentada sobre el polvo, despojado de todo menos su vergüenza. La corona cayó, dice el Señor, y con ella toda ilusión que levantaste. Las paredes que prometieron protección se convertirán en trampas. Alianzas políticas, trapos en el viento. La cultura que se jactó de tu patrimonio espiritual. Cenizas.
Porque un pueblo que olvida la fuente de su identidad es solo un fantasma que camina, condenado a repetir los mismos errores hasta que no queda nada, el lamento. Entonces, la pregunta que reduciría cualquier excusa, ¿puede el etíope cambiar su piel? ¿El leopardo? ¿Sus manchas? La respuesta está en silencio. Si no. ¿Puede la naturaleza negar su esencia, como Judá, enraizada en el mal durante generaciones, podría fingir inocencia? No hay una reformulación posible, no hay maquillaje que acorte la pudrición. Te extenderé como paja en el viento, dice el Señor, y las naciones verán tu desnudez, no la desnudez del cuerpo, sino del alma expuesta, la vergüenza de aquellos que intercambiaron la verdad por mentiras. El desierto se convierte en el espejo de tu corazón. La tierra agrietada, las cisternas secas, los animales que murieron de sed, no solo una sequía física, sino el retrato de una nación que cavaba pozos rotos, que buscaban saciedad donde solo había arena. Incluso los sirvientes avergonzados regresan de las manos vacías, porque no hay agua donde no hay Dios. Jeremías entiende, no es la lluvia que falta, es fe. No es la tierra la que está enferma, es la gente. Y así, en medio del polvo y la sed, él grita, no por mérito, sino por el recuerdo del pacto, Señor, pecamos. Pero por el bien de tu nombre, no nos abandones. Él sabe que la justicia exige juicio, pero merci, la misericordia aún puede hablar. Pero la respuesta divina es un golpe, tus ayunos son hipocresía. Tus sacrificios, humo en mis ojos. Dios no quiere rituales sin arrepentimiento, sin lágrimas sin transformación. Los profetas que anuncian la paz son charlatanes, comerciantes de falsas esperanzas, y su salario se pagará en sangre. Hablan de su propio corazón, denuncia el Señor, pero sus corazones son una tumba de mentiras. Y la gente, que prefería creer en ellos, cosecharán el mismo destino, la espada que no ahorrará, el hambre que no saciará, la plaga que no perdonará. Jeremías, sin embargo, no se rinde. Incluso cuando Dios declara que ni Moisés ni Samuel podrían interceder por esas personas, el profeta arrodilla nuevamente, Señor, nos hirieron sin sanar. Pero esperamos. Es el grito de quien sabe que la justicia es inevitable, pero la gracia, aunque es poco probable, todavía es posible. No niega el pecado, él apela al carácter de Dios. No desabroches tu trono de gloria, suplica. Porque si Dios le da la espalda, no quedará nada, en la tierra, sin esperanza, sin futuro. Y luego la oración final, 4 maneras, un destino. Espada, hambre, cautiverio, muerte. No hay escapatoria para aquellos que insistieron en huir. Los perros devorarán los cuerpos insertados, los pájaros se deleitan con los restos, y las naciones se verán asombradas, aprendiendo por la ruina de los demás el costo de despreciar al santo. Desde Manasés, recuerda Dios, el veneno de la idolatría corre en sus venas. Ahora ha llegado la cuenta. Jeremías, aplastado por el peso del mensaje, se derrumba, ¡ay de mí, mi madre! Es odiado por decir la verdad, rechazado por amar demasiado. Pero Dios lo levanta con una promesa que resuena como un bronce, si te convierte, te restauraré. Serás como un muro irrompible. Lucharán por ti, pero no ganarán, porque yo estoy contigo. En medio del caos, una certeza, el profeta puede llorar, pero no será abandonado. El juicio vendrá, pero la fidelidad de Dios permanece. Y luego el signo cruel, y más profundo. No tomes esposa. No tengas hijos. Porque el futuro que Judá imaginó no existirá. Las bodas serán interrumpidas, los silencios, silenciados, los cuerpos, de los pájaros. Incluso los rituales más sagrados, lloro por los muertos, la fiesta del novio, se borrarán. Jeremías, solitario, se convierte en el símbolo vivo de lo que está por venir, una nación sin herencia, sin memoria, sin esperanza. ¿Por qué todo esto? Los sobrevivientes preguntarán. Y la respuesta será un espejo, porque empeoraste que tus padres. No fue un error, fue una elección. Día tras día, hasta que el mal ha sido su naturaleza. Pero en medio de la tormenta, una semilla. He aquí los días, murmura Dios, en el que ya no dirá, vivir al Señor que los tomó de Egipto, pero, viva el Señor que los trajo del exilio. Sí, vendrá el juicio. Para entonces, sin embargo, los pescadores y los cazadores se irán. No habrá escondite en las montañas, ni refugio en las cuevas.
Los buscarán en todas partes, viene el Señor porque llenaron la tierra de ídolos, como aquellos que llenan una taza hasta que se desbordan, sin darse cuenta de que el vino es veneno. Y cuando todo parece perdido, cuando incluso los extranjeros reconocen la inutilidad de sus dioses, entonces sabrán su nombre. Porque el problema desnudo. La NCA era la falta de evidencia. Fue la negativa a ver. Tal hombre no prosperará en sus días. Ninguno de sus descendientes se sentará en el trono de David o gobernará en Judá. Su linaje se cortará como una rama seca, y su nombre, olvidado como una inscripción borrada por el tiempo. Aquí está la amarga ironía: aquellos que se consideraban intocables, herederos de una promesa eterna, verán su legado deshecho en una generación. Porque Dios no se molesta. Cuando una nación intercambia justicia por la opresión, cuando los reyes construyen imperios sobre el sudor de los pobres y la sangre de los inocentes, cuando el templo se convierte en un antro de ladrones disfrazados de misericordia, entonces la paciencia divina se agota. No hay más advertencias, solo el astuto de la espada que se está estableciendo. Jeremías sabe que sus palabras son como ejes contra la raíz de un árbol podrido. Cada profecía es un golpe de reducción, cada punto de vista, una advertencia de que el juicio no es una vaga amenaza, sino una realidad que ya respira en las puertas. Y, sin embargo, incluso frente a la inevitabilidad, el corazón del profeta todavía latía con una obstinada esperanza. Tal vez, algunos escuchan. Quizás un hombre, una mujer, recurra a Dios antes de que la tormenta caiga. Pero no. Jerusalén prefiere la ilusión. Los falsos profetas soplan vientos de paz donde solo hay tormentas. Paz, paz, cantan mientras la tierra sacude bajo sus pies. Ningún mal nos golpeará, mienten, mientras las nubes de guerra ya oscurecen el horizonte. Venden sueños baratos a una gente que no quiere despertarse. Y la gente, ansiosa por la comodidad, compra. Después de todo, es más fácil creer las mentiras que se calman que de hecho que duele. Y así, Dios vuelve a hablar, esta vez, no a través de visiones o símbolos, sino con una clara claridad como una cuchilla. Ahora van al rey de los recintos de Judá y dicen: ¿escucharon esta palabra, oh casa de David? Di el Señor, administrar justicia en la mañana, de sus acciones. Una última oportunidad. Una última apelación. Pero la casa de David ya ha elegido su camino. Prefieren el oro de los impuestos al grito de los oprimidos, los banquetes suntuosos a las lágrimas de la viuda, la gloria efímera a la justicia eterna. Y cuando la justicia es rechazada, solo queda la justicia del juez. Jeremías sabe que el final está cerca. Casi puede oler el fuego que consumirá los palacios, escuchar los gritos que resonarán a través de los valles. Pero antes de que cayera la espada babilónica, antes de que las paredes sean derrocadas, Dios todavía habla, no más con súplicas, sino con una autoridad que hace que los cielos se estremezcan. He aquí, estoy en contra de ti, oh valle de Matar, oh Jerusalén corrupto. La oración está sellada. El veredicto, irrevocable. Y en medio del caos que se acerca, Jeremías permanece, poco, mal entendido pero inquebrantable. Porque no habla por sí mismo. Él es la voz de la que ve la traición en los corazones antes de que se manifiesta en sus manos, el que sabe el peso de cada lágrima arroja un secreto, el que regresa, no de acuerdo con lo que los hombres merecen, sino de acuerdo con lo que su santidad exige. Y cuando la última piedra del templo se derrumbe, cuando el último suspiro de Judá se pierda en el viento del exilio, aún rezo, como un trueno lejano, la pregunta que ningún ídolo puede responder: ¿dónde está tu Dios ahora? Responde con la autoridad de aquellos que llevan no solo madera en su cuello, sino también con el peso de la verdad en sus manos. Sus ojos fijos en Ananías, rompe el silencio con una voz que corta como espada afilada: amén. Que el Señor lo haga. Que cumplas tu palabra y traigas de vuelta los cautivos y los vasos del templo. Lanzaré desde la cara de la tierra. Y la oración se cumple. 2 meses después, Ananías cae muerta. No por espada, no por plaga, sino por la mano invisible de la que no permite que su nombre se use para engañar a los que ya están cegados por su propia terquedad. Pero la batalla no fue solo contra los falsos profetas, fue contra la ilusión de un pueblo que prefería la esclavitud del orgullo a la libertad del arrepentimiento. Jeremías, ahora con el juicio roto en sus manos, envía un mensaje a Zedequías y exiliados en Babilonia: así dice el Señor de los anfitriones, no escuches a tus profetas, guardias, soñadores o tus encantadores.
Te profetizan, diciendo que no servirás al rey de Babilón. Y luego, como un golpe final a la arrogancia humana, Dios le ordena a Jeremías que escriba una carta a los cautivos en Babilonia, no una palabra de revuelta, sino de la santa rendición. Construí casas y habité en ellas, los jardines de plantas y me comí sus frutas. Cásate contigo, generé hijos, multiplicarte allí. Y busca la paz de la ciudad donde te llevé cautivos y rezo por ella al Señor, porque en tu paz tendrás paz. Era un escándalo para aquellos que soñaban con la liberación inmediata. Era sabiduría para aquellos que entendieron que incluso en el exilio, la mano de Dios no se había acortado. Pero Judá no quería sabiduría. Quería milagros. Quería que un Dios rompiera las corrientes sin romper los corazones. Y así, mientras Jeremías escribió palabras de vida a los exiliados en Jerusalén, la rebelión fermentó. Sedequías, el rey que debería ser pastor, dudó entre la voz de Dios y la presión de los príncipes que lloraron por la guerra. Los falsos profetas, como buitres sobre carroña, repetidos, Babilonia no prevalecerá. El Señor se deshará de nosotros. Y la gente, ansiosa por cualquier palabra que no dieron, creyeron. Hasta que llegó el asedio. Nabucodonosor, el martillo en manos de Dios, además de Jerusalén. El hambre devora las calles. Las madres lloran por los niños que ya no tienen la fuerza para llorar. Los nobles, una vez orgullosos, ahora vuelven al cuero y a la paja. Y en medio del caos, Jeremías está acusado de traición, porque todos lloraron por resistencia. Él insistió, el que se queda en esta ciudad morirá hasta la espada, el hambre o la peste, pero el que sale a los caldeos vivirá. Su alma será por el botín. El rey Sedequías, atormentado entre el miedo a los hombres y el miedo a Dios, tiene llamadas en secreto. ¿Todavía hay alguna palabra del Señor? Pregunta, como si la respuesta pudiera ser diferente de las que había escuchado durante décadas. Y Jeremías, con los ojos llenos de fuego que solo aquellos que ven a los invisibles repiten, entregarán al rey de Babilonia y vivirán. Esta ciudad se quemará en el fuego. Pero el corazón de Sedequías se endureció como piedra. Temía a los hombres más que a Dios. Y cuando se rompieron las paredes, cuando el templo se ardía en fuego, cuando los hijos del rey estaban paz, con los ojos que presenciaron la caída de todo lo que amaba. Esa sería su última visión, las paredes se desmoronan, el fuego que devoró el santuario, la gente fue arrastrada en cadenas, mientras usted, Sedequías, ciegos y rotos, se tomaría como un trofeo a Babilonia. No como rey, sino como prisionero. No como un ganador, sino como una advertencia viva de lo que sucede cuando los hombres obstinados desafían la palabra del Dios que lo ve todo. Y mientras Jerusalén arde, mientras los gritos de los moribundos se mezclan con el chasquido de las llamas, Jeremías, que él fue llamado el traidor, la derrota, el loco, el patio de la guardia, bajo custodia, pero con la certeza que solo aquellos que escuchan la voz de Dios tienen. No llora por venganza. No te regocijes con la ruina. En cambio, con lágrimas en los ojos y un pergamino en sus manos, compra un campo en Anatote. Sí, ahora. Cuando la tierra está siendo saqueada. Cuando el futuro parece cenizas. Cuando algún otro diría, ¿qué? Pero Jeremías lo sabe. Él firma el contrato, sella el acuerdo, mantiene los documentos en un jarrón de arcilla, un gesto que grita más fuerte que todas las profecías de la destrucción: Dios no ha terminado. Incluso cuando la espada babilónica está en la puerta, cuando el templo se reduce a los escombros, cuando las personas se extienden como granos en el viento, el Señor habla a través de ese hombre solitario: todavía habrá compra y venta de tierras en esta tierra. Todavía habrá cosecha. Y luego, en medio del caos, Dios rompe el silencio con una promesa que resuena a través de los siglos: he aquí los días en que haré un nuevo concierto con la K. Israel y con la casa de Judá. No como el concierto que hice con sus padres, que rompieron, pero se grabará en sus corazones. Seré tu Dios y ellos serán mi gente. Todos me conocerán. Imagine la escena: Jerusalén en llamas, el olor a muerte en el aire y en el medio, un hombre arrestado escribe sobre la restauración. No hay ninguna restauración, una que viene de adentro, que transforma el corazón del corazón en la carne, lo que convierte a Dios en el residente permanente del alma humana. No más tabletas de piedra, sino cartas de fuego escritas dentro del ser. No más sacrificios de animales, sino un sacrificio definitivo que borraría la deuda para siempre.
Y a medida que los falsos profetas se pudren en sus tumbas, mientras que los reyes que se han negado a escuchar son arrastrados en cadenas, la voz de Jeremías, ahora resonada por la voz de Dios, volverá. Rachel, la madre que lloró a sus hijos perdidos, escucha al Señor decir, tus que paren llorando, porque hay una recompensa por tu trabajo. Regresarán de la tierra del enemigo. Efraín, el hijo rebelde, es llamado de regreso con palabras que se derriten al corazón más duro, ¿no soy un padre para Israel? ¿No es yo quien te enseña a caminar? Y luego, como un suspiro divino sobre las cenizas de Sión, Dios declara, he aquí los días que plantearé a David una renovación justa. Él reinará como rey y prospere, practicando el juicio y la justicia en la tierra. En sus días, Judá será salvado, e Israel habrá vivido seguro. Este será su nombre, el Señor, nuestra justicia. Mientras los ejércitos de Babilonia marchan, mientras que los últimos defensores de Jerusalén caen, mientras que el mundo parece colapsar, Dios ya estaba escribiendo el final de la historia. Y este fin no fue un punto, sino un nuevo comienzo. Un reinicio donde la justicia surgiría como una renovación, donde la paz fluiría como un río, donde Dios mismo sería la corona de su pueblo. Porque cuando Dios hace una promesa, incluso las ruinas se doblan. Incluso los cautivos se levantan. Hasta que la muerte se retira. Y Jerusalén, la ciudad que lloró, un día volverá a cantar. Aquí está la aguda ironía de la historia, mientras un rey muere con los ojos desgarrados por su terquedad, un hombre que confía a Dios se ahorra en medio del caos. Mientras Jerusalén arde en llamas, mientras el templo se derrumba en escombros, mientras que la sangre de los hijos de Zedequías mancha la tierra de Jericó, un solo mantillo se convierte en el lugar donde la fidelidad es recompensada. Porque Dios no lo olvida. No olvides el etíope que se acercó para salvar a su profeta. No olvides al hombre que, en la locura de una ciudad condenada, eligió misericordia en lugar de odio. Y ahora, cuando todo parece perdido, cuando el último aliento de Judá parece sofocado bajo las botas de los babilonios, Dios todavía habla. No con truenos, no terremotos, sino a través de un capitán extranjero, Nebuzaradán, que mira a Jeremías y dice, el Señor, tu Dios, habló en este lugar, y ahora ha cumplido. ¿Eres libre? ¿Libertad? ¿En medio de las cenizas? Sí. Porque la justicia de Dios no es un martillo que se aplasta sin propósito, es una espada que corta el mal pero que ahorra a quienes confían en él. Elija, Babilonia o Judá. Esclavitud o tierra devastada. Pero la elección es tuya. Y Jeremías, el hombre que vio caer a los reyes, los mentirosos para ser desenmascarados y una nación entera se rebela contra el cielo, lo consigue. No por terquedad, sino por fe. Porque si Dios ha prometido un futuro, entonces incluso en las ruinas hay esperanza. Y así, entre los pocos que dejaron, los pobres, los olvidados, aquellos que no tenían valor ni siquiera para los conquistadores, las articulaciones se unen a Gedalía, el gobernador designado por los babilonios. Un hombre que no lleva una espada, sino un mensaje, servía al rey de Babilonia y vivo. Cultivar la tierra, tomé lo que da. Porque la paz no viene por revuelta, sino por rendirme a la voluntad de Dios. Y por un momento, oh, qué momento tan frágil y precioso. La vida vuelve a surgir. Los judíos que huyeron a Moab, Amón, Edom, escuchan la llamada y regresan. Traen semillas, vino, lágrimas de alivio. Los viñedos comienzan a verse. Los niños juegan entre los escombros. Es como ese. Y en medio del juicio, Dios susurra, ¿ves? Incluso aquí, soy fiel. Pero el corazón humano es una roca sin antecedentes de traición. Ismael. Un nombre que debería evocar el linaje de David, pero ahora apesta a la sangre y la ambición. Gedalía es un traidor. Los conspiradores susurran. Se ajusta a los caldeos. Y Joana, el guerrero que vio la verdad, ruega, déjame matarte antes de que sea tarde. Pero Gedalias, el hombre de paz, se niega. No. Eso sería una mentira. Y así, como un cordero que no ve el enfoque de cuchillo, abre sus puertas al asesino. Ismael llega con 10 hombres, sonríe, come el pan de hospitalidad, luego la espada en el pecho del gobernador. No es suficiente. Masaciona a los judíos presentes allí, los soldados babilónicos que confiaban en la tregua. Al día siguiente,
cuando 80 hombres llegan desde el Silo, llorando por la destrucción del templo, trayendo ofertas quemadas e incienso, Ismael los da la bienvenida con un abrazo y un golpe. El piso de Mizpá está lleno de cuerpos. Solo 10 se salvan, ofreciendo tesoros ocultos para comprar sus vidas. Y luego, como una carnicería satisfecha, Ismael arrastra a los sobrevivientes, las hijas del rey, los últimos restos de Judá, dirigidos a la tierra de los amonitas. Pero la justicia no duerme. Joana, el mismo hombre que trató de evitar la tragedia, ahora galope con sus hombres. Llegan a Ismael cerca de Gibeo, donde una vez que Israel luchó contra los filisteos. Esta vez, no hay milagro. Ismael se escapa con 8 hombres, un fugitivo sin honor, y Joana libera a los cautivos. Una vez más, la mano de Dios se mueve, no con fuego, sino con hombres que eligen hacer lo correcto. ¿Y ahora? Ahora la gente mira a Joana, el último líder en pie y pregunta, ¿qué haremos? Porque Babilonia sigue ahí. El miedo sigue vivo. Y la voz de Dios, esa voz que Jeremías escuchó durante 40 años, todavía resuena, quédate en esta tierra. Confía en mí. Porque no los dejaré. Pero el corazón humano, el corazón humano prefiere a Egipto. Prefiere la ilusión de seguridad que la promesa de Dios. Y así, contra todos los consejos, contra toda advertencia, huyen. Llevan a Jeremías con ellos, sí, el mismo profeta que les advirtió, que lloró por ellos, que fue arrojado por ellos. Y en Egipto, donde una vez que Israel fue forjado en la esclavitud, adoran a los ídolos nuevamente. Queman incienso a la reina del cielo. Desafiar al Dios que los salvó. Y Jeremías, con una voz rota por el dolor, profecía por última vez, la espada que temes en el norte vendrá aquí. Faraón no los salvará. Porque has elegido la mentira, y la mentira los devorará. ¿Y la historia termina? No. Porque Dios no termina sus historias con derrotas. Incluso en Egipto, incluso entre los rebeldes, la promesa permanece. Porque un día, después de 70 años, los cautivos regresarán. Por un día, un niño nacerá en Belén. Por un día, las lágrimas de Jeremías serán limpiadas, y la ciudad que lloró cantará una nueva canción. Y todos lo sabrán, cuando Dios habla, incluso las ruinas se curvan. Incluso los cautivos se levantan. Hasta que la muerte se retira. Y Jerusalén, la ciudad que lloró, un día volverá a bailar. He aquí, la terquedad humana enfrenta con paciencia divina. En Kiman-Jerut, donde el viento lleva el olor a miedo y traición, los últimos restos de Judá batido. Johan y sus líderes, ojos llenos de sombras y manos temblorosas, buscan a Jeremías no por fe, sino por desesperación. Ahora para nosotros, preguntan, como si Dios fuera un amuleto de suerte en tiempos de guerra. Muéstranos el camino. Y el profeta, con una voz ronca de aquellos que ya han llorado todas las lágrimas, responde, lloraré al Señor, y todo lo que él dice dulce como miel o amarga como un agallón, te lo diré, sin omitir una sílaba. 10 días. 10 noches de silencio cuando el cielo pesa sobre ellos. Entonces la respuesta llega, no hay sol del mediodía, afilado como una espada. Que la rebelión. Si pisó Egipto, también pisará su propia ruina. Y luego, como un coro de locos, gritan, mienten. Acusan a Baruque de manipular al profeta. Acusan a Jeremías de ser un cómplice de los babilonios. ¿Quieres nuestra muerte? Como si la muerte no los persiga. Y durante años, como si sus propias manos no hubieran cavado su propio pozo. Y así, arrastrando con él a los últimos fieles, pero Jeremías y Baruc, el escriba con manos cansadas, marchan a Tafnes, la tierra de los falsos dioses y las promesas vacías. Pero Dios no se calla. Incluso en Egipto, incluso entre los ídolos de piedra y los altares de la Reina del Cielo, su voz raya. ¿Viste a Jerusalén en llamas y aún no entiendes? Amor lo que no puede salvar, besar la mano que los seca. Continúan ofreciendo incienso a aquellos que nunca han respondido a un solo grito. Jeremías repite la advertencia, el mal que huyó los encontrará aquí. La espada que los temores caerán sobre sus cabezas. Pero la gente se ríe, sarcástica. No. Cuando amamos a la Reina del Cielo, teníamos pan y paz. Cuando nos detuvimos, llegó el hambre. Como si el abundante viniera de piedras talladas, como si la paz fuera la hija de la rebelión.
Y Dios, con un suspiro que sacude los cielos, decreta, bueno. Si has elegido la oscuridad los tendrá. Ninguno de ustedes escapará. Solo un puñado sobrevivirá, para decir cómo arde más el fuego. Y luego, como sello en la oración, ordena a Jeremías, toma estas piedras. Los enterró en la entrada del palacio de Faraón. Porque aquí, donde hoy pisan de arrogancia, Nabucodonosor aumentará su trono. Aquí, donde ahora están reservando, los obeliscos se romperán como palos. Mi mano. Incluso Baruque, los fieles, que llevaban la pluma cuando las palabras se quemaban como brasas, se derrumban. ¡Ay de mí! El Señor agregó dolor a mi dolor. No hay descanso ni alivio. Y Dios, con una ternura que duele, responde, Baruque, mi siervo, ¿buscas grandes cosas para ti? No las busques. Volveré a juzgar la tierra, pero daré la vida como un botín. Donde quiera que vayas, vivirás. Porque incluso en el fuego, recuerdo la mía. Y luego el ojo divino se vuelve hacia Egipto. El ejército de Faraón Ñeco, anteriormente orgulloso, ahora corre como un ganado aterrorizado. Los veo huir, tropezar, caer, dice el Señor, ni siquiera mira hacia atrás. Terror les desea como una sombra. Tus espadas son inútiles. Tus autos, demasiado pesados. Porque hoy es el día que muestro, no hay fuerza para resistir mi justicia. Nabucodonosor vendrá como inundación. Romperá los dioses del Nilo, romperá los santuarios de Mentu a cenizas. El orgullo de Egipto será pisoteado, y en el medio del juicio, una promesa susurra, no tengas miedo, Jacob. Incluso en el exilio, te traeré de regreso. Incluso en la oscuridad, soy tu luz. Pero la espada del Señor no descansa. Ahora se encuentra en los filisteos, aquellos que han estado aullando por Israel durante siglos. He aquí, las aguas turbulentas provienen del norte. Anuncia Jeremías. Una inundación que tragará ciudades, que ahogarán gritos. Los caballos de guerra se reconciliarán. Las madres no podrán salvar a sus hijos. Gaza caerá. El Ascalón será silenciado. Y la pregunta resuena, cargada de dolor: ¿hasta cuándo, Señor, tendrá razón tu espada? Pero la respuesta es el trueno: ¿cómo podría descansar si la envié contra la maldad de Ascalón? ¿Y Moab? Ah, Moab, de sangre, extraño por elección. Nebo está en ruinas. Kiriataim, avergonzado. Confías en tus paredes, tus ídolos, a quienes este Dios, pero yo soy el Dios vivo. Y hoy, Moab dejará de ser una nación. Ciudad por ciudad, el juicio avanza. El orgullo es aplastado. El terror se extiende como una plaga. Y en el medio del lamento, Dios gime, mi corazón llora por Moab como una flauta fúnebre. Lloraré por ellos. Pero se da la oración. Sin embargo, y aquí, incluso en la tormenta, una serie de destellos, en los últimos días. Restauraré la suerte de Moab. Porque Dios no termina sus historias con ruinas. Incluso cuando la justicia arde, Mercy espera. Incluso cuando caen las naciones, queda un remanente. Y así, uno por uno, se cumplen las profecías. Amón, que robó la tierra de Gad, será humillada, pero restaurada. Edom, escondido del odio, se quemará como Sodoma, pero la esperanza no sale. Damasco, con tu corazón tembloroso, se consumirá, pero no para siempre. Queda, los nómadas del desierto, huirá como gacellas, pero el desierto algún día florecerá. Elao, disperso a los cuatro vientos, se reunirá, porque yo soy el Dios que rompe, pero también el Dios curativo. Y en el silencio que sigue el juicio, queda una verdad: cuando Dios habla, incluso los imperios temblan. Incluso los corazones más duros se doblan. Incluso la historia, con sus páginas desgarradas, enderezada, porque no se rinde. Nunca. Y ahora, cuando el mismo instrumento de juicio se convierte en acusado, la historia toma un giro sorprendente. Babilonia, que elevó sus torres al cielo, que aplastó a naciones como las uvas en el retraso, que se vistió con oro y borracho con la sangre de los pueblos, constituye su oración. No hay más aplazamientos. No hay más negociaciones. Anuncia entre las naciones. El decreto suena como un trueno sobre los palacios de Nabucodonosor. Babilonia será tomada.
Bel, tu dios mudo, se avergonzará. Meroque, tu ídolo de mentira, se reducirá al polvo. Porque cuando el más alto levanta su mano, incluso los dioses falsos temblan. He aquí, surge un viento agudo, ya no los ejércitos de Asiria o Egipto, sino los miedos y los persas, un pueblo que Babilonia ni siquiera consideraba la amenaza. Vendrán como una inundación, como lobos en una bandada sin protección. Las paredes, tan amplias que los carruajes podrían pasar sobre ellos, colapsarán. Los jardines suspendidos, la maravilla del mundo, marchitar. Los sabios que descifraron las estrellas no pueden leer su propio destino. La orgullosa ciudad caerá, dice el Señor, e Israel, mis ovejas heridas, serán liberadas. Porque aquí está la ironía divina. Babilonia era el martillo en las manos de Dios para romper la rebelión de Judá, pero ahora el martillo será agrietado. Ella no tenía lástima, corte a los hijos de los brazos de sus madres, quemó el templo, se movió en los cautivos. Por eso, dice el Señor, recibirá el doble que ella. El salario del orgullo es la desolación. Y el pedido es claro, urgente, flauta. Salga de sus vidas. No toques nada de ella, no se contaminen con tu caída. Porque cuando Dios realiza justicia, incluso el terreno está contaminado. Las naciones son convocadas, elamita, todos los que sufrieron bajo el yugo babilónico. Se reúnen contra ella. Custle. Cortes tu cosecha como si fuera la guerra. La ciudad que fue juzgada eterna será saqueada en una noche. Sus tesoros, acumulados por las generaciones, se dispersarán como basura. Tus dioses, que nunca han salvado a nadie, serán arrastrados como trofeos de guerra. Babilonia, que era la copa de oro en mis manos, las naciones borrachas con su violencia, ahora beberá hasta la última gota de su propia taza. Y no habrá nadie que la ayude. Jeremías, entonces, hace algo simbólico, algo que resuena como un sello profético. Él da las palabras a Seraías, un mensajero, con un orden solemne: cuando vienes a Babilonia, lea este rollo en voz alta. Luego, átelo a una piedra y tírela a Éufrates. Así como este libro se hunde, se hundirá con Babilonia y nunca se levantará. El río, que fue testigo de su esplendor, será su tumba. Y luego, como un golpe final, la historia confirma la profecía. El libro vuelve a los días de la caída de Jerusalén, como si dijera: ¿dudaste? Aquí está la prueba. Zedequías, el rey que prefería la rebelión a la sumisión, ve a sus hijos muertos ante sus ojos antes de que sus órbitas se vaciaran. El templo, la gloria de Salomón, se convierte en cenizas. Las paredes, el orgullo de David, están derrocados. La gente, que un día bailó antes del arca, ahora encadenó la marcha hacia el exilio. Así dijo el Señor y así cumplido, por palabra, lágrimas por lágrimas. Pero en medio del duelo, un hilo de luz. Joaquim, el rey olvidado en la prisión de Babilonia, después de 37 años de oscuridad, recibe una invitación inesperada: levántate. Ven a mi mesa. El mismo trono que lo humilló ahora lo honra. El mismo pan que le ha sido negado ahora se sirve en abundancia. Porque incluso en el exilio, incluso en la derrota, Dios no lo olvida. Incluso cuando todo parece perdido, escribe un final diferente. Y así termina Jeremías, no con un grito de triunfo, sino con un suspiro de esperanza. 52 capítulos de lágrimas, advertencias, juicio y misericordia. Un libro que nos arrastró a través de las ruinas de Jerusalén, los pozos del lodo, los pasillos de los imperios condenados, sin embargo, nos dejó con esta verdad: Dios no silencio. Él habla en el terremoto y susurra. Él llora con los que lloran, pero no deja el pecado sin respuesta. Él disciplina, pero para restaurar; cae, pero para reconstruir. Jeremías no era un profeta de palabras vacías, era un hombre que llevaba el peso de la verdad en su espalda, que lloró hasta que no tenía lágrimas, que amaba a un pueblo que lo odiaba. Y en este libro, aprendemos que la fe no es la ausencia de dolor, sino el coraje de creer incluso cuando todo se derrumba. Que fidelidad no es popularidad, sino persistencia cuando todos se dan la espalda. Que esperanza no es la negación de la ruina, sino la teza que Dios planta semillas incluso en suelo quemado. Si llegaste aquí, no fue una coincidencia. Has resistido las páginas difíciles, los juicios severos, las promesas que llevan tiempo.
Viste caer los imperios y queda un Dios. Escuchaste el grito del profeta y el eco de la restauración. Esto no es una coincidencia, es una invitación. Una invitación para comprender que Dios todavía habla, todavía llama, todavía restaura. Entonces dime, ¿qué verdad sobre este libro te ha golpeado como una flecha? ¿Qué promesa te hizo respirar de nuevo? ¿Qué advertencia te despertaste del letargi? Debido a que Jeremías no fue escrito para ser archivado, fui escrito para enfrentarnos, rompernos y reconstruirnos. Y ahora, la elección es tuya, volver al centro, volver al pacto, regresar al Dios que nunca te ha renunciado. No por miedo, sino por amor. No por obligación, sino por gracia. Porque todavía dice, llora para mí y te responderé. Que esta palabra no solo lea, que te transforma. Que te vayas aquí no solo saber más, sino que seas diferente. Porque el Dios de Jeremías no es un Dios de ayer. Él es el Dios que todavía pregunta, ¿volverás a mí?